Estamos grabando. Vamos a revisitar nuevamente el contenido de rectas. ¿Sí? A ver si podemos hacer algunos problemas un poco más interesantes. Bien, entonces el material que vamos a trabajar es el material que fue presentado el semestre pasado, pero ahora con un resumen bastante más focalizado. ¿Ya? Bien, entonces en esta parte ok. Bueno, antes de comenzar entonces voy a consultar si tienen alguna consulta de del contenido anterior. Voy a aprovechar de hacer la pregunta, ya que hay una cantidad razonable de participantes. Si tienen alguna consulta del contenido anterior, por supuesto que lo podemos tratar en cualquier momento. ¿Mm? Bueno, entonces vamos a comenzar entonces con nuestro tema. Rectas. Aquí ya tenemos una cierta experiencia, así que simplemente vamos a entrar a considerar lo más esencial del contenido. Entonces, ¿qué cosas son las importantes recordar? Además de las ecuaciones, por supuesto, es algunas cosas em, fundamentales que son, bueno, estamos trabajando en el plano cartesiano, así que todos los puntos se representan por coordenadas. Algunas consideraciones que vamos a hacer acá es que tenemos dado dos puntos en el plano, P y Q. Vamos a considerar la distancia entre los puntos, lo vamos a anotar de esta manera, la distancia de los puntos o la longitud del segmento también. Del segmento PQ, voy a utilizar esta notación, tratar de ser lo más estándar posible. El segmento PQ, una raya arriba significa la longitud del segmento, y como nosotros sabemos, la consecuencia natural o inmediata o sea, como consecuencia inmediata del teorema de Pitágoras es que ese segmento es el lado, la hipotenusa del triángulo rectángulo, ¿no? PQ. Así que, la longitud del segmento sigue por el teorema de Pitágoras, ¿ya? Tiene sus coordenadas acá, y tiene sus coordenadas ahí. Independiente como sean los puntos P y Q, esa es la longitud. Y la otra es el punto medio del segmento. El otro es el punto medio del segmento, que nosotros no hemos hablado de división del segmento en una razón dada, eso lo pueden consultar en el texto. ¿Eh? Aquí el texto guía el mismo texto del semestre pasado, que es el Lehmann. Ustedes ya tienen el texto del semestre pasado. Entonces, el punto medio del segmento, M, es el punto medio. El punto medio significa que esta longitud es igual a esa longitud. Bueno, nosotros recordemos que van a haber muchos puntos que verifican esa condición, pero el único punto en el segmento que verifica la condición es ese. ¿Ya? Ese es el único punto que verifica la condición. Estas son las coordenadas del punto medio, las coordenadas de P, estas son las coordenadas de Q. ¿Ok? El único punto que verifica esa condición. ¿Ya?
El único punto que verifica la condición es en el segmento. M está en el segmento. Recalquémoslo acá, ¿no? Hay infinitos puntos que verifican esta condición, que es la simetral del segmento. Lo vamos a recordar probablemente en la próxima clase. Entonces, vamos a suponer que tenemos la noción de rectas que se intersectan, lo hacen en un único punto, y cuando eso no ocurre, paralelas. Entonces para nosotros paralelas son dos rectas en el plano que no se intersectan. Bien. Bien, y entonces lo que uno empieza a considerar acá es, recordando, es no empezar directamente con la ecuación, sino que simplemente hablar de unas consideraciones geométricas, y las consideraciones geométricas pasan por considerar el ángulo de inclinación de la recta. ¿Ya? Se definió la orientación de una recta. Aquí simplemente vamos a pensar que una recta es paralela con el eje Y, o paralela con el eje X, ¿sí? O no es ni lo uno ni lo otro. Entonces, en el caso que la recta no es horizontal, tenemos la noción de dirección positiva, y por dirección positiva es la dirección de abajo hacia arriba. La recta se recorre de abajo hacia arriba, esa es la orientación positiva. ¿Ok? Entonces tenemos la recta orientada de esa manera, una recta no horizontal. En el caso de la recta horizontal, una recta se dice horizontal si es paralela con el eje X. Tenemos la orientación positiva, significa de izquierda a derecha, ¿no? De la misma manera como uno orienta el eje real, derecha. Esa es la orientación positiva de la recta. Entonces, si tenemos una recta que no es horizontal, con orientación positiva, esta forma un ángulo. Esta es positiva. Nos forma un ángulo. Bien, y ese es el ángulo que forma el eje X positivo con la recta, se llama el ángulo de inclinación. Entonces ahí tenemos dos posibilidades para el ángulo de inclinación. Se está planteando ahí, dibujo nunca quedó bueno, ahí. Tenemos lo que es el ángulo de inclinación. Y entonces, por definición, ese ángulo es un ángulo que se mueve entre 0 y 180. Los casos extremos involucran la recta horizontal. De hecho, desde el punto de vista del trabajo, este ángulo nunca lo vamos a considerar, ya entre 0 y 180. Y tenemos entonces, naturalmente, este es un objeto geométrico, la recta determina un ángulo que se llama el ángulo de inclinación. En el caso que la recta horizontal, vamos a considerar 0. Aquí está la recta orientada positiva. Y la orientación negativa sería izquierda-derecha, derecha-izquierda, ¿no? Permitimos que el ángulo sea 180 porque con eso uno puede hacer calzar algunas fórmulas. En la práctica, el ángulo de una recta horizontal va a ser 0, ¿no? Entonces tenemos el ángulo de inclinación. Primera observación, hay un ángulo de inclinación. Y nos interesa encontrar, asociarle el número, y el número natural que considera es la pendiente de ese ángulo, que es la tangente, que se llama pendiente. Listo. Entonces la pendiente o coeficiente angular de la recta es el valor de la tangente del ángulo de inclinación. Podemos calcular. Y pendiente positiva equivale a que el ángulo sea agudo, y pendiente negativa equivale a que el ángulo sea obtuso. Eso
por el signo de la tangente. Y la recta vertical no le vamos a considerar pendiente. Ya esto es importante, ¿sí? Porque como lo comenté el semestre pasado, uno puede reinterpretar, podría ser, para hacer calzar también ciertos límites que las rectas verticales tienen como pendiente infinita, pero ahí no tiene sentido. Si uno estira el chicle, sí, pero la pendiente es un número, infinito no lo es, entonces ahí hay un abuso del lenguaje. Pero en el contexto de límites se entiende más o menos la idea. Pero las rectas verticales aquí en geometría no tienen pendiente, no hay pendiente. Hay que tener presente. Bien, entonces uno pasa de la consideración geométrica a la parte algebraica. Conozco la recta, si dibujo la recta tengo el ángulo, y con el ángulo tengo su pendiente. Interesante es, y aquí viene la primera propiedad, que si tú tienes dos puntos de la recta, puedes hallar su pendiente. Dos puntos distintos de la recta, y aquí nuevamente se está asumiendo la recta que tiene pendiente, así que se está asumiendo en este enunciado que la recta no es vertical, la recta tiene pendiente. Entonces con esa información uno tiene que la pendiente está dada por esa fórmula, esa diferencia de incrementos, y es consecuencia de un resultado natural. Aquí están los dos puntos, ¿cierto? Es un resultado de geometría. Vamos a tratar de, en este semestre, de tratar de probar, volver a revisitar muchos resultados de geometría. Van a ser redescubiertos, no redescubiertos, nuevamente probados usando elementos de geometría analítica. Entonces, por ejemplo, este resultado que está acá, lo vamos a considerar si este es alfa, en la pendiente, entonces tendrá que ser alfa también ahí. Y ese es justamente lo que necesitamos para obtener el resultado, ¿cierto? Entonces esta longitud es I2 menos I1, y esta longitud es X2 menos X1. En general son longitudes, y ahí da la tangente. Llegamos entonces a la pendiente, que es el cociente. ¿Ya? Dependiente de cómo se han elegido los puntos, se tiene esa información. Bien, entonces llegamos a la pendiente. Tenemos la pendiente de la recta caracterizada en términos de los dos puntos de ella. Y con esta información uno llega después a, y otro resultado de geometría, llegamos a establecer el ángulo entre dos rectas. Tiene que precisar que entiende por ángulo entre rectas. Estamos pensando en dos rectas que se intersectan, y esas dos rectas que se intersectan determinan un ángulo. El que se está dibujando ahí es beta, es el ángulo que estamos considerando ahí, beta. En realidad está beta y beta prima, que es el suplementario, así que uno tiene que entrar a precisar qué ángulo es el que desea. Digamos que nosotros queremos el ángulo beta ahí. Las dos rectas tienen pendiente. Bueno, en este dibujo, para hacer calzar el dibujo, un ángulo de inclinación alfa y gamma. Para hacer calzar el dibujo. Si alfa es el ángulo de inclinación del E1 y gamma el ángulo de inclinación del E2, tengo con pendiente M sub I, entonces es posible determinar el ángulo entre las rectas, y esa manera de determinar está dada por esta expresión. La tangente del ángulo beta, que es el ángulo que se forma entre las rectas,
se puede determinar a partir de las pendientes, ¿sí? Como consecuencia que beta es gamma menos alfa, ¿no? Entonces la tangente de beta es la tangente de esa diferencia y ahí aparece entonces la fórmula. Entonces la tangente del ángulo entre las dos rectas está dada por esa expresión y por lo tanto beta se puede expresar ahí ese arctan, ¿no? De M2 menos M1. Entonces aquí viene el comentario, que uno dice, bueno, para el ángulo suplementario, la expresión defiende en el signo, entonces esto es lo que uno dice, bueno, uno puede entonces precisar qué ángulo, uno puede precisar qué ángulo es el que desea encontrar, y con esa información uno puede decir, fijarse que en realidad uno tiene que tener presente que aquí estamos pensando el ángulo beta es un ángulo que está entre 0 y 180, el ángulo entre las dos rectas, así que generalmente uno tiene que ajustar acá, ¿no? Ajustar el valor, que significa que si el arco tangente es negativo, uno tiene que considerar el suplementario de él, para ajustar el dato. ¿Ya? Entonces tenemos que el ángulo entre las dos rectas es posible calcular mediante las pendientes de ellas, de las rectas, pero uno tiene que precisar cuál es el ángulo que desea, y esa precisión uno la considera, voy a colocar acá, más, con ese símbolo, ahí está, entonces estamos hablando, más que ángulo, lo voy a pintar con verde aquí, lo voy a destacar con verde, ahí. Más que hablar del ángulo, estamos pensando en un ángulo con giro o con sentido, de la recta L1 a la recta L2. Estamos pensando en ese ángulo, y para ese ángulo uno considera la fórmula. Si uno considera el ángulo de L2 a L1, está pensando en este otro ángulo, y uno tiene que destacarlo ahí, estoy pensando en ese ángulo, que va de la recta L2 a L1, así que uno puede destacar lo que entiende por recta inicial y por recta final. Entonces de aquí uno puede deducir, perfecto, uno puede deducir de acá que la tangente, si teta es el ángulo voy a colocar acá, de la recta inicial a la recta final, entonces la tangente de teta está dado por la pendiente final menos la pendiente inicial, partido por 1 más el producto. 1 más el producto. Final por pendiente inicial. Llegamos ahí. Teta del ángulo de la recta, de la recta inicial a la recta final. Uno puede dibujar acá, esta es la inicial y esta es la recta final. Entonces estamos precisando este ángulo que consideramos. Entonces, bueno, si conocemos las rectas, conocemos entonces el ángulo, simplemente el cálculo es bastante directo acá. Entonces uno puede usar estos elementos para hallar ángulo entre recta y por lo tanto para hallar ángulos interiores de triángulos, exteriores de triángulos, etc. ¿Sí? Ese tipo de cosas la vamos a volver a recordar como cálculo. Bueno, entonces una consecuencia del teorema de la propiedad anterior es esta.
¿Ok? Es una propiedad. Dos rectas son paralelas si tienen la misma pendiente. Recordar que si L1 era paralela con L2, entonces el ángulo era 0 o el ángulo era 180. Estamos pensando en este caso que la recta L1, pero para evitar problemas, cuando hablemos de paralelas siempre vamos a pensar en distintas. ¿Okay? Aquí hay que tener un poco de cuidado con el lenguaje nomás. En algunos textos hablan de paralelas, incluyendo el caso que puedan ser iguales. En otros, cuando son paralelas, ya son distintas. ¿Sí? Si las rectas son iguales, se dicen que coincidentes. Entonces, estamos diciendo, para ser consecuente con lo que se puso al principio, cuando hablemos de paralela ya se queda tácito que son distintas. ¿Okay? Recuerde que la idea de paralelismo, y perdone que les dé la lata con esto, el ser paralela es una relación de equivalencia, ¿no? ¿Sí? Dos rectas que son la relación de paralelismo, una relación de equivalencia, entonces, por supuesto, toda recta es paralela con sí misma. Entonces, si permitimos eso, entonces las rectas pueden ser iguales, ¿no? ¿Ya? Entonces, em, cuando hablemos de paralela acá, queda tácito que son distintas. Si queremos decir que las rectas coinciden, vamos a decir que eso coincide. Entonces, paralelismo, pues, dejémoslo aparte para no tener que estar diciéndolo cada vez. Entonces, como las dos rectas son paralelas, le hemos asignado ángulo 0 si están orientadas positivamente o ángulo 180 si una tiene orientación distinta, y por lo tanto la tangente de ese ángulo es 0. En consecuencia, las pendientes son iguales. Y si las pendientes son iguales, las dos rectas tienen ese ángulo, 0 o 180, sí que son paralelas. Y en el caso de la perpendicularidad, uno la probaba de la siguiente manera: uno consideraba θ el ángulo entre las dos rectas, sin precisar quién a quién, y uno trabajaba con la fórmula al revés, ¿no? La cotangente de θ era 1 más entonces, que las rectas sean perpendiculares, esto es una definición, que el ángulo sea 90, eso significa ser perpendiculares, y eso es equivalente a que la cotangente sea 0. Y de ahí entonces sale la propiedad. Entonces el producto de las pendientes tiene que ser menos 1. ¿Okay? Bueno, entonces hasta ahí tenemos algunas consecuencias de qué? De algunos resultados de trigonometría, un conocimiento de trigonometría nos permite obtener y alguna propiedad de geometría nos permite obtener una fórmula que relaciona las pendientes con el ángulo entre ellas, y como una consecuencia de ahí y de imponer algunas definiciones, llegamos a esa propiedad. Podemos partir aceptando esto, pero esto se puede probar, llegamos ahí. Y ahora con esa información, uno, con la información de la propiedad 4 y la propiedad 2, uno puede obtener las ecuaciones. Aquí el primer comentario es el siguiente: el texto está extiendo un poco en esa idea. Recuerde que si uno coge, recuerde que si uno toma un punto, pertenece a la recta, lo que nosotros queremos que un punto esté en la recta, si solo si x, y verifica la ecuación.
sea cual sea la ecuación que estamos considerando. Esta cuestión que pareciera ser tan obvia, y perdone que me esté extendiendo en una cosa como esta, es la noción, no es la noción, sino que la idea que está detrás del lugar geométrico, que vamos a dar la definición posteriormente de manera un poco más, más formal. El lugar geométrico es el conjunto de los puntos que verifican una cierta condición geométrica. Esa condición geométrica se puede reinterpretar en términos de una ecuación algebraica, una o varias ecuaciones algebraicas, ¿sí? Se puede traducir. Y por lo tanto, que un punto verifique la condición geométrica o que un punto verifique en el lugar geométrico es equivalente a que sus coordenadas cumplan una cierta igualdad, a una cierta condición. Entonces, que el punto esté en una recta va a ser equivalente a que sus coordenadas verifiquen una cierta relación, que en este caso es una ecuación. ¿Ok? Eso va a ocurrir con todos los lugares geométricos que estamos estudiando acá en el plano, y también en el espacio. Entonces acá uno hace la trampa y dice, bueno, si tú conoces un punto de la recta, si tú conoces un punto de la recta, L, y M en la pendiente, entonces se tiene lo siguiente. Si otro punto está en la recta, vale esto, ¿no? Por la propiedad 2. Y menos I1, X menos X1. Y entonces llegamos de ahí a la ecuación 5. La parte eh, que no se ha mostrado es que esos son equivalentes. Es la parte más delicada. Entonces, si el punto está, se cumple. La parte sale gratis. Lo interesante es que si un punto del plano verifica esta igualdad, debe estar en la recta. Si es así, se caracteriza la recta. ¿Ok? Entonces, ahí está el pequeño detalle que se comenta en el texto, de que uno puede obviar esa condición eh, mostrando que, definiéndola de esa manera. Entonces la recta, conocido un punto de una recta, la recta del el objeto geométrico, si tiene la recta, tiene automáticamente su tangente, tiene automáticamente su pendiente, no tiene nada que ver con la ecuación, la pendiente, y con la recta, y ese número tú construyes la ecuación, que es la que está ahí. Entonces puede caracterizar a la recta L, de pendiente M, como el conjunto de todos los puntos del plano para los cuales esta igualdad es verdad, tomando un punto de esta, destacando un punto de esta. Todos los puntos que verifican esa condición. Mira la recta. Y entonces con la ecuación 5, al igual que algunas identidades básicas, tú tienes todo el resto. Todo el resto cae por su peso, porque con la ecuación 5 tienes todas las demás ecuaciones, encontrando las intersecciones con los puntos, con los ejes. Aquí está el punto P1, aquí está la recta, y esa recta va a intersectar a los ejes en alguna parte, y uno dice, bueno, tomo esa recta ahí, intersecta los ejes en alguna parte, ahí y ahí, ¿sí? Este es el punto Q, y este es el punto R, que intersecta en el punto, que intersecta en Q significa que el I debe ser 0, intersecta en R significa que el R va a ser, el X va a ser 0, ¿sí? Y entonces uno la puede reescribir de esa manera que está ahí, ¿okay? Donde N es justamente el punto de intersección. Y entonces la ecuación 5 se puede reescribir y es equivalente con la ecuación 6, que tiene su nombre, y la ecuación 6 se puede reescribir con la ecuación 7. Son todas
maneras equivalentes de decir lo mismo. ¿Sí? Y entonces la ecuación 7 es la ecuación simétrica de la abscisa de la ordenada. Entonces aquí uno tiene una ecuación también, que es esta, dados P sub i, X sub i y sub i en L igual 1, 2. Uno obtiene la ecuación, la recta L se puede escribir de la forma x2 menos x1, x menos x1. De hecho, yo puedo colocarlo así, ¿no? Da lo mismo como lo escribo. Ahí. Estamos ahí. Entonces, esta es la ecuación 5 con este es el m. Eso es todo. El m se calcula así. Entonces aquí aparece naturalmente gratis la ecuación que pasa por 2 puntos. En realidad esta ecuación es interesante, pero es una consecuencia directa de 5. Es la ecuación que pasa por los puntos P1, P2. Así que no sale gratis. Lo interesante es que usamos esta ecuación para caracterizar la recta. Entonces tenemos la ecuación que pasa por 2 puntos que está contenido en subconjunto de la ecuación 5. Tomando m concreto ahí. Y llegamos a la ecuación general. También hay una cuestión bien interesante acá, en la ecuación general, que todas las otras ecuaciones se pueden reescribir de esa manera. Si igualamos a 0 cada una de estas ecuaciones, vamos a llegar a que todas se pueden escribir así. ¿Ok? Así que toda ecuación con pendiente puede ser escrita de esta manera. Interesante que una ecuación vertical también puede ser escrita de esa forma, así que engloba a todas las ecuaciones. Diciendo b igual 0, la ecuación 8 representa una recta vertical, ¿sí? Que pasa por ese punto. Es lo que estamos diciendo en esta parte. Tenemos la ecuación acá. Ahí está la ecuación de la recta. Esa es la recta L. La ecuación es x igual menos c partido por b. Una recta que es paralela con el eje Y. Bien, y entonces ahora uno puede reescribir, y la ecuación 11 es notable porque nos permite calcular el ángulo en general, reescribir todos los resultados en términos la propiedad 4, se puede reescribir en términos de la ecuación general, de esa manera, ahí, dadas las rectas L1 y L2 en forma general, el paralelismo se puede caracterizar de esa forma. La perpendicularidad se puede caracterizar de esta forma. Las dos rectas se intersectan, ocurre eso siempre que pase esto. ¿Okay? Por supuesto, hay intersección. L1 inter L2 ocurre cuando uno tiene el sistema de ecuaciones.
y A2X más B2Y más C2 es 0. Ahí está el sistema de ecuaciones. Si un punto verifica ambas ecuaciones, entonces tiene que ocurrir esto. Cuando eso no ocurre, o decir, cuando eso es 0, el sistema podría ser inconsistente o tener infinitas soluciones. ¿Sí? Ese tipo de cosas ya, seguramente ustedes ya, su curso de álgebra ya las comentaron, al menos a este nivel. Si A1B1, si A1B2 menos A2B1 es 0, si esto es 0, esto significa que A1B2 es A2B1, ciertamente. Y si esto es verdad, el sistema se reescribe así. Este sistema se reescribe así, por ejemplo, A1X más B1Y más C1 es 0. Y aquí esto se puede escribir como, voy a colocar aquí, lambda A1X más lambda B1Y más C2 es 0. Donde lambda es un número bien concreto. ¿Okay? Entonces el sistema, la parte de las ecuaciones es un múltiplo, por lo tanto si tú multiplicas por lambda y restas, va a llegar a esta información. C2 menos lambda C1 es 0. Entonces la inconsistencia del sistema depende de esta parte. Si este número es 0, en realidad la segunda ecuación es un múltiplo completa de la primera, y en realidad este sistema consta de una sola ecuación, por ejemplo esta, lo que significa que las dos rectas en realidad son una sola, y si esto no es cierto, no hay solución. O sea, las rectas son paralelas. Entonces aquí nuevamente viene el abuso de notación. Fíjate, por eso que es importante el comentario. Aquí estamos pidiendo que sean paralelas, va a ser paralela cuando esto ocurra, es decir, cuando el sistema no tiene solución, o sea, cuando el sistema no tiene solución única. Pero acá donde está el detalle es que si esto es cierto, L1 es igual a L2. Vuelvo a repetir, si esto es verdad, es porque C2 es lambda C1, y aquí puedo factorizar por lambda, y en realidad la ecuación se repite, hay una sola ecuación. Y si esto no es verdad, L1 inter L2 es vacío, L1 paralela con L2. El problema es que el caso paralelo contiene al caso coincidente, por eso que se pone paralela. Uno tendría que ser, para ser consecuente con lo que hemos venido comentando acá, yo tendría que colocar, son paralelas o coincidentes, sí, solo sí pasa eso. ¿Okay? Entonces, recuerda el sistema de ecuaciones, si el sistema de ecuaciones se puede resolver, tienen solución única, van a intersectarse, tiene que pasar eso, siempre y cuando, y si eso no ocurre, tiene que ocurrir el caso 1. Y uno resuelve el sistema, encuentra el único punto de intersección. En el caso que hay perpendicularidad, la perpendicularidad es consecuencia. Lo notable, lo interesante, es que si uno aplica la fórmula de la tangente del ángulo entre dos rectas que tienen pendiente, la aplica en este caso, va a llegar a esta expresión. Ese es el ángulo que va de L1 a L2.
Recordando que la pendiente de M1 es menos A1, o la pendiente es menos A sub I partido por B sub I. Se uno dice I igual 1, 2. Entonces, si tienen pendientes ambas rectas, yo reemplazo los valores de M sub I en mi fórmula, un poco de álgebra y llegamos a esto. Aquí se está asumiendo, por supuesto, que los números B sub I son distintos de 0, ambas tienen pendientes. Pero si uno mira la fórmula, esta fórmula también nos sirve para hallar el ángulo entre dos rectas con una de ellas vertical. ¿Okay? Entonces esta fórmula es bastante más general que el otro caso. ¿Ya? Uno puede obtener un cálculo mayor. Entonces, por ejemplo, aquí, para que vean un ejemplo, tenemos la recta L1. A ver, por ejemplo, si quisiera calcular el ángulo entre esas dos rectas, vamos a la recta L1, que es esta. Por ejemplo, voy a colocar 2 acá, voy a colocar 3 acá. Este es L1. Y queremos calcular el ángulo entre esa recta y esta recta. Esta es la recta L2. O sea, si nosotros quisiéramos calcular el ángulo que va de L1 a L2, ese ángulo, ¿ok? Si quisiéramos calcular ese ángulo, entonces podemos decir la recta L2 tiene ecuación x menos 1 es 0. O sea, A2 es 1 y B2 es 0. Y la recta L1 tiene ecuación. ¿Cuál es la ecuación de la recta L1? Bueno, aquí tenemos las intersecciones. Intersectan los puntos, así que tendría que ser de la forma x sobre 2 más y sobre 3. Vale 1. Que la podemos reescribir de esta manera. Multipliquemos por 6, aquí quedaría 3x más 2y menos 6 es 0. Y aquí tendríamos que entonces A1, que es el que acompaña a x, ¿cierto? Es 3, y A2, y B1 es 2. Y B1 es 2. Me gusta, está muy grueso esto. Y B1 es 2. Este vale 2. Y por lo tanto, de acá nosotros decimos que la tangente del ángulo que va de L1 a L2 está dada por la expresión que se está indicando ahí, que sería A1 B2. A1 B2 es A1, pongamos acá, aquí va a ser 0, A1 B2, pongamos acá, esto es 3 por 0 menos A2 por B1, partido por A1 A2, 1 por 3 menos 2 por 0. A1 de lo que hicimos es A1 por B2, A2 por B1. A2 por B1, aquí es 2, ¿no? Este es A2 B1. Este es 2. Ahí. Está dando A2 B1. Entonces acá nos da menos 2 tercios. Por lo tanto, el ángulo de L1 a L2 tiene que ser el arco tangente de menos 2 tercios. Sabemos que este número va a dar negativo. ¿Cuánto da? Es hacer el cálculo acá. Tenemos que hacer el cálculo acá. Vamos a calcular el arco tangente de 2 tercios. Estamos haciendo el cálculo directo aquí. Nos va a dar 33.6, pero aquí está menos 33,6.
Bueno, ese ángulo no me sirve. ¿Cuál es el ángulo que vamos a considerar? Estamos ajustando aquí, ¿no? L1 a L2, entonces, llamemos θ este ángulo. Entonces el ángulo de L1 a L2, vamos acá, el ángulo de L1 a L2 tiene que ser 180 más θ. O sea, sería 180 menos 33. Y esto es igual a, si le sumamos 180, menos 33.6, 146. Ese es el ángulo entonces. El ángulo entre las dos rectas es 146.6. Este es el ángulo. Este, ¿no? Ese es el ángulo. El ángulo de L1 a L2. No podemos tomar el ángulo negativo porque el ángulo entre las rectas es un ángulo positivo. Entonces, recuerde acá, recuerde la tangente de alfa más pi es la tangente de alfa. La tangente periódica de periodo pi. Entonces, ese es el ajuste que estamos haciendo. Por lo tanto, si el ángulo nos da negativo, consideremos este ángulo. A eso me refiero cuando hacemos el ajuste. El comentario que hicimos arriba va a depender en realidad del valor, ¿no? Ahí, ¿no? Ajustar el valor. Hay que ajustar ahí. Si esa fracción es positiva, el arco tangente va a dar un ángulo entre 0 y 90, va a ser el ángulo que estás buscando. Si no, tienes que ajustarlo en ese sentido. Bueno, entonces esta fórmula nos permite calcular el ángulo entre dos rectas, siendo con una de ellas no teniendo pendiente. ¿Ok? Ahí tenemos entonces el ángulo entre las dos rectas. Bien, déjenme, acá. Llegamos aquí. Entonces tenemos las ecuaciones de la recta, la paralelismo, perpendicularidad. Fíjate que acá, al estudiar el sistema de ecuaciones, convéncese acá de dónde sale ese lambda. Estos detallitos que quizás no los comentamos en el semestre, lo podemos acá. Por ejemplo, en esta igualdad que está ahí, podemos despejar B2, por ejemplo. Suponiendo que todos los números son distintos de 0, qué sé yo, entonces sería A2, A1, B1. Ahí, ¿no? Entonces puedo reemplazar este dato aquí. Ahí. ¿Ya? Términos de B1. Y después podemos multiplicar acá por A1. Entonces ahí nos va a quedar una misma constante que multiplica a X1 a X y Y. Y esa constante le estoy llamando lambda. Y entonces por eso es que queda escrito de esa manera. Y todo el análisis que viene a continuación es consecuencia del sistema de ecuaciones. Entonces sí, sale de acá de inmediato que cuando el valor de C2 coincide, el lambda por el otro, las rectas son coincidentes. Por eso que se da esa proporcionalidad. Esa condición indica que una ecuación es múltiplo de la otra, y entonces las dos rectas son una sola. La perpendicularidad ocurre de esa forma. Bien, entonces tenemos la propiedad 5 completa y las otras propiedades completas. Ahí tenemos un ejemplo de del ángulo entre rectas. Las ecuaciones de las rectas, el ángulo entre rectas, la pendiente y el ángulo de inclinación. Bien, entonces, ¿qué es lo que está quedando? ¿Qué es lo que vamos a empezar a abordar mañana ya? Vamos a hacer algunos ejemplos aquí. La distancia.
La parte que vamos a empezar a estudiar es la distancia, lo que está quedando, ¿sí? Distancia del punto de una recta, que es la distancia absoluta, y después la distancia con signo. Y eso en cuanto a lo que necesitas saber de rectas, excluyendo toda la parte de forma normal que no la vamos a ocupar. ¿Ok? Bueno, dejémoslo hasta aquí. Jóvenes, ¿tienen alguna consulta? ¿Tienen alguna pregunta? Por